A las 2:17 de la madrugada del 24 de octubre de 2025, el silencio industrial en la ciudad de Riazán, a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú, fue roto por un rugido metálico. No era maquinaria rutinaria, sino el sonido de drones kamikaze ucranianos penetrando el cielo oscuro. Su objetivo, la cuarta refinería más grande de Rusia, propiedad de Rosneft. Con capacidad de procesar más de 17 millones de toneladas anuales de crudo, esa instalación es un pilar energético de la EFE. La refinería de Riazán no es solo un complejo industrial, es una ciudad de acero y fuego. Torres de destilación que superan los 60 metros, redes de tuberías que se extienden como venas metálicas, depósitos circulares con miles de barriles y sistemas de bombeo que alimentan a la región central de Rusia. De día es una fortaleza humeante de vapor y calor. De noche, un laberinto de luces blancas y llamas de venteo. Esa madrugada, esas luces se mezclaron con el resplandor caótico de incendios Fu. Los drones llegaron en oleadas. Según fuentes militares ucranianas, se trataba de modelos híbridos, algunos de ala fija, con un alcance de más de 800 kilómetros, y otros multirotores adaptados para vuelos lentos y silenciosos con cargas explosivas directas. Su táctica fue clara: saturar defensas, dividir la atención de radares Nevo-M y sistemas antiaéreos Pantsir S-1. Mientras unos generaban ruido electrónico, otros se lanzaban en picado contra puntos críticos, como válvulas y líneas D. A las 02:18 con 50 segundos, el primer impacto sacudió una torre secundaria de destilación. El estallido levantó una bola de fuego de varios pisos de altura, iluminando el cielo nocturno como un amanecer prematuro. Segundos después, un segundo dron impactó una línea de bombeo principal, liberando crudo presurizado que se incendió en cascada, transformando el terreno en un río de llamas. Las imágenes que circularon en redes y medios confirmaban el desastre. Llamas anaranjadas de decenas de metros, columnas de humo negro visibles a 40 kilómetros y explosiones secundarias que se repetían como tambores de guerra. Cada tanque alcanzado se convertía en un volcán improvisado, y el horizonte quedó teñido de rojo durante horas. Los testigos en pueblos cercanos describieron cómo las ventanas vibraban, las defensas reaccionaron tarde y con desesperación. Los cañones de los Pantsir S-1 abrieron fuego al azar, iluminando el cielo con trazadoras, pero muchos drones ya habían cumplido su cometido. El sistema de defensa, diseñado para amenazas convencionales, se mostró vulnerable frente a enjambres pequeños y coordinados. Reuters confirmó que una de las unidades principales de procesamiento quedó fuera de servicio. El golpe fue devastador en múltiples niveles. Materialmente significó millones de barriles de producción comprometida, pérdidas millonarias y semanas, quizá meses, de reparaciones. Estratégicamente golpeó a la red logística que abastece a Moscú y a instalaciones militares de la región. Psicológicamente mostró que incluso el corazón industrial ruso podía arder bajo un ataque preciso y barato. Para Ucrania fue un triunfo medido en asimetría. El Ministerio de Energía ruso intentó minimizar. Una unidad detuvo temporalmente sus operaciones tras un incidente técnico. Pero los videos de habitantes de Riazán eran imposibles de ocultar. Columnas negras que ascendían como lanzas al cielo. Explosiones que iluminaban autopistas y bomberos incapaces de controlar las llamas durante horas. El incendio se prolongó más de 6 horas y dejó cicatrices profundas en el complejo. Los analistas señalaron que este ataque inauguraba una nueva fase: la guerra contra la energía. Las refinerías no son simples instalaciones civiles. Son arterias que alimentan al ejército, a la aviación y al transporte estratégico. Atacarlas es atacar la sangre misma de la máquina de guerra rusa. Sin combustible, un tanque no es más que un bloque de acero estacionado, señaló un analista de defensa europeo. La comunidad internacional reaccionó dividida. En Occidente, algunos celebraron la audacia ucraniana y otros advirtieron sobre la escalada. En los mercados energéticos, el impacto fue inmediato. El Brent subió por temor a nuevas interrupciones en refinerías rusas. Los reportes de Reuters y Kyiv Independent se convirtieron en referencia mundial. En Moscú, la narrativa oficial hablaba de resiliencia. Pero las propias redes sociales rusas mostraban otra cara. Cuando el fuego finalmente cedió al amanecer, lo que quedó fue un paisaje apocalíptico. Estructuras metálicas deformadas, tanques colapsados, tuberías derretidas como cera y suelos ennegrecidos cubiertos de restos ardientes. Los equipos de emergencia trabajaron días para enfriar las brasas y evitar un rebrote. La producción, según estimaciones independientes, quedaría reducida significativamente durante semanas, con efectos acumulativos en la capacidad rusa de sostener operaciones 1000. El ataque a la refinería de Riazán será recordado como uno de los golpes más significativos de la guerra.
no solo mostró vulnerabilidad en infraestructuras críticas, sino que enseñó cómo la guerra moderna combina drones baratos con inteligencia precisa para producir efectos estratégicos de gran escala. Para Ucrania fue un éxito militar y simbólico. Para Rusia, un recordatorio brutal de que incluso sus fortalezas industriales pueden caer en la noche bajo el zumbido discreto de un dron. Tras el ataque a la refinería de Ryazan, las repercusiones diplomáticas comenzaron casi de inmediato. En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión de emergencia. La delegación rusa acusó a Ucrania de terrorismo de Estado, señalando que las refinerías eran infraestructura civil y que el ataque había puesto en riesgo a miles de trabajadores y familias de la región. Kiev respondió argumentando que la planta era un objetivo militar legítimo, dado su rol directo en abastecer. Los debates en el seno de la ONU se tornaron tensos. Países europeos, como Polonia y los bálticos, apoyaron la tesis ucraniana. La refinería era un motor logístico de la maquinaria bélica rusa. En cambio, algunos países del sur global expresaron su preocupación por el precedente. Si se aceptaba este tipo de ataques, cualquier infraestructura energética podría convertirse en objetivo en guerras futuras. El resultado fue un empate diplomático, condenas verbales pero ninguna resolución. Mientras tanto, en Moscú, el Kremlin activó su maquinaria de propaganda. Los noticieros estatales presentaban a los bomberos como héroes, insistiendo en que el fuego había sido rápidamente controlado y que la producción se reanudaría en breve. Sin embargo, las imágenes captadas por ciudadanos en la periferia mostraban otra realidad. Columnas de humo que duraron días, explosiones secundarias en tanques colapsados y caravanas de camiones cisterna escoltados por el ejército. Esa disona. En el terreno económico, las consecuencias eran palpables. Rosneft admitió en comunicados internos que la planta operaba a menos del 40% de su capacidad. Contratos de exportación de combustible hacia Europa del Este quedaron en entredicho. Los clientes internacionales exigían garantías, temiendo interrupciones prolongadas. Algunos bancos occidentales, ya cautelosos por sanciones, comenzaron a retirar financiamiento para operaciones vinculadas a la refinería. Los ingenieros que evaluaban los daños coincidieron en que las reparaciones no serían simples. No se trataba solo de reemplazar válvulas o soldar tuberías. La infraestructura afectada incluía sistemas eléctricos de control, sensores de presión y redes de bombeo subterráneo. Los repuestos necesarios, muchos de ellos importados antes de la guerra, eran difíciles de conseguir bajo sanciones. Esto significaba que la restauración total no se mediría en semanas, sino en meses, quizá. El impacto social en Ryazan fue profundo. Más de 2.000 trabajadores quedaron temporalmente sin empleo. Algunos recibieron órdenes de permanecer en casa mientras se evaluaban condiciones de seguridad. Otros fueron desplazados a labores de limpieza y contención ambiental. Familias cercanas a la planta fueron evacuadas por la toxicidad del aire, y los hospitales de la ciudad reportaron un aumento en casos de asfixia y quemaduras leves por exposición a partículas. Las calles de la ciudad reflejaban la tensión. Murales improvisados aparecieron en muros denunciando la guerra. Algunos eran borrados en pocas horas por la policía local. En cafés y mercados, las conversaciones giraban en torno a la vulnerabilidad. Si la refinería había ardido, ¿qué impedía que un dron alcanzara ahora un hospital o una estación eléctrica? Aunque la censura limitaba las críticas públicas, el temor era un secreto a voces. Las autoridades rusas intentaron reforzar la confianza anunciando medidas de seguridad extraordinarias. Se instalaron nuevas torres de vigilancia con sensores térmicos. Se establecieron perímetros militares alrededor de instalaciones críticas y se prometió la compra de sistemas Tor-M2 para defender las refinerías. También se discutió la dispersión del almacenamiento, en lugar de grandes complejos centralizados. Sin embargo, cada una de esas medidas implicaba costos exorbitantes. Dispersar reservas significaba construir cientos de instalaciones menores, con tuberías y logística paralela. Reforzar defensas aéreas requería desviar armamento que originalmente debía proteger al frente. El dilema era evidente. Cuanto más se intentaba blindar la retaguardia, más vulnerable quedaba la primera línea militar. La respuesta legal también comenzó a tomar forma. Fiscales rusos anunciaron investigaciones para identificar a los responsables materiales e intelectuales del ataque. Al mismo tiempo, bufetes estatales exploraban la posibilidad de presentar demandas internacionales contra Ucrania por uso indiscriminado de drones. Aunque la mayoría de expertos consideraba que esas acciones difícilmente prosperarían en cortes internacionales, el anuncio cumplía un papel propagandístico: mostrar que, en la propia industria energética rusa, el golpe fue interpretado como una llamada de atención. Ejecutivos de otras refinerías exigieron protocolos de seguridad adicionales. Algunos plantearon trasladar procesos críticos bajo tierra.
Otros pidieron diversificar el transporte hacia trenes y oleoductos menos expuestos. La sensación de vulnerabilidad se extendió como una sombra sobre toda la red energética del país. Los mercados internacionales tampoco quedaron indiferentes. El ataque a Ryasan se reflejó en las bolsas energéticas. Los precios del petróleo subieron un 3% en cuestión de horas, mientras que compañías de seguros comenzaron a ajustar pólizas para cubrir instalaciones en zonas de guerra. Expertos en Londres y Nueva York advirtieron que, de repetirse ataques similares, el impacto podría alcanzar niveles globales, generando volatilidad prolongada en el suministro mundial de crudo. En la vida cotidiana de Ryasan, las consecuencias seguían presentes. Escuelas permanecieron cerradas durante una semana por la mala calidad del aire. Comerciantes denunciaban pérdidas porque el transporte estaba restringido en amplias zonas cercanas a la planta. Algunos barrios quedaron sin suministro eléctrico temporal por el colapso de subestaciones auxiliares. Para los habitantes, la refinería dejó de ser un símbolo de empleo y orgullo industrial. Las secuelas ambientales fueron otro punto crítico. El incendio liberó toneladas de dióxido de azufre, monóxido de carbono y partículas pesadas. Ríos cercanos recibieron filtraciones de crudo que escapó por tuberías dañadas, tiñendo el agua de negro. Biólogos locales advirtieron que la fauna de la región sufriría consecuencias durante años. Organizaciones ecologistas denunciaron que la catástrofe equivalía a varios desastres industriales combinados. La narrativa oficial trató de sofocar esos informes, pero las redes sociales continuaban inundándose de imágenes de peces muertos en afluentes, aves cubiertas de petróleo y suelos calcinados. Esa evidencia visual era imposible de ocultar y erosionaba la confianza en el discurso gubernamental. Lo que pasó después dejó a todos en shock. Suscríbete para seguir este enfrentamiento minuto a minuto.